va por aquí. Esto está sintonizado a la FI de AM. Lleva doble conversión, por cierto, y ya por aquí el tratamiento de las bandas laterales. Por aquí tenemos la salida ya general de todo lo que es la recepción de AM. Tenemos esta configuración con dos MOSFET que ataca cada una de las salidas del secundario con toma intermedia masa a la entrada de los MOSFET, y su salida está igualmente de los drenadores están al primario, a los extremos del primario del trafo de FEI. Aquí tenemos todo esto, es una primera conversión de AM a una FI. Esto es una conversión, y aquí tenemos la otra conversión. Lleva doble conversión, es super heterodino doble. Y aquí tenemos todas las gamas o bandas en las que se reparte la recepción. Como aquí no hay nada por conmutadores, todo digital, pues todo está gobernado mediante tensiones desde el microprocesador. SV1, 2, 3, 4, onda media y onda larga. Bueno, y el control automático que entra por aquí. Pero todas estas diferentes tensiones las proporciona el microprocesador y activan o desactivan cada una de las bandas seleccionadas. Lo que lleva son diodos de conmutación que, dependiendo de la polarización que se encuentra en su cátodo con respecto a su ánodo, pues van a conducir o van a estar bloqueados. Son todos diodos. Es que al no haber ningún tipo de conmutación física, pues todo se hace a través de diodos. Todos son conmutaciones, todo esto son las señales que le llega del micro. Y conmutan los diferentes previos en referencia a la tensión que le envía el micro de activación. Bueno, son las 2 de la mediodía y de momento no ha fallado. Estoy procediendo ya al montaje del equipo, que todavía no sabéis la avería. Ahora la veremos, o la que ha sido la avería. Pero antes de montarlo he sacado el módulo que genera los 30 voltios en la sintonía, y voy a cambiarle los electrolíticos estos que tiene, que no está mal, así que voy a ello. Bueno, pues lleva funcionando esto dale un poquito voz. Yo creo que llevará, no sé, 12, 14 horas como muy poco. Y bueno, esto funciona correctamente. Por ejemplo, vamos a poner 91.9. ...87.6... Vale. Si nos vamos arriba, tenemos 107.1... En fin, todo, pues... Voy a poner esto, que puedo darle voz, si no YouTube.
Bueno, pues la FM funcionando. El resto de frecuencias aún todavía no lo he probado. Pero, ¿qué tenía la FM? Y yo creo que ¿qué tenía el resto? Interesante lo que tenía. No ha sido ningún componente. No ha sido ningún componente ni nada de eso. Ha sido el oscilador de referencia de los PLL, tanto el PLL de AM como el PLL para FM. Lleva dos osciladores de tensión, este el de FM y este el de AM. Pues este oscilador que lleva aquí, que va a una frecuencia de 6.275 MHz, bien, pues lo que tenía es el trimmer compensador, que es este. No está malo, pero sí ha perdido características de capacidad. Me explico. Es un trimmer. Es un trimmer al estilo de... A ver si podemos... Es un trimmer al estilo de esto, igual. Este trimmer, bueno, pues parece ser que con el tiempo pierde las características de capacidad por lo que sea, bien porque coja suciedad, bien porque no sé, que yo entiendo que debe ser suciedad más que otra cosa o algo así, porque son dos láminas que van, las montan una encima de otra y poco más hay por medio, no hay absolutamente más, es una cosa pasiva, un tema totalmente mecánico. Pues este condensador, bueno, el 138, que es el del oscilador, como he comentado, el oscilador, cuando comprobé el aparato sin funcionar, que perdía todo tipo de señal, pues no estaba en oscilación, o al menos yo no vi ningún tipo de oscilación. Y cuando lo pone, estaba funcionando. Lo que pasa es que era tan rápido que no me daba tiempo a verificar la frecuencia del oscilador de referencia. En uno de ellos, que no tenía ningún tipo de señal, pues probé a girar el condensador C138 y arrancó. De hecho, en más de una ocasión, haciendo pruebas, medición de tensiones, en fin, un montón de medidas y demás, y de comprobaciones, él solo arrancaba perfectamente, funcionando todo bien. Y al ratito, otra vez tumbado. Y así, ¿no? Entonces, eso te da a pensar de que cuando está funcionando quiere decir que todo el circuito de todo el receptor o todos los circuitos están funcionando correctamente, con lo cual tiene que haber una cosa común a ella que lo tumbe. Este tipo de sintonía PLL, si el oscilador de referencia no está funcionando o se ha ido muy de frecuencia, pues deja de funcionar completamente. Absolutamente, porque no existe. El PLL no tiene ninguna frecuencia de referencia donde poder comparar lo que el micro le dice o le requiere. Pues esto era la avería que tenía. El compensador, el C138. Es un compensador de entre 5 y 20 picofaradios. Un trimmer. Y no lo he cambiado. Ya después no ha fallado más. Yo entiendo que después de haberle dado varias vueltas, pues lo que sea, lo ha limpiado, lo ha restablecido sus características originales y se han mantenido. Yo tengo por aquí, que me mandó este chico, me mandó estos,
pero estos son tan malos, bueno, al menos a mí no me gustan, pero en absoluto. Y sobre todo cuando estamos hablando de capacidades tan bajas como de entre 5 y 20 picofaradios. Entonces yo veo o he visto más fiable a pesar de haber tenido el fallo que haya tenido, bueno, vamos, me refiero al que hay debajo, no este, que montar este. Así que lo he dejado. He comprobado la frecuencia. Aquí he comprobado la frecuencia. Por cierto, voy a apagarlo. Esto está. Y nada, todo perfecto. Ya digo, ya lo he comprobado como 12 horas o 14 horas continuas y no ha fallado. Bueno, continua. Esta noche lo apagué, ¿no? Pero esta mañana igualmente lo he puesto. Ayer se tiró toda la tarde, toda la noche. Pues me fui al butacón y esto se quedó funcionando hasta que me acosté, previniendo esa posibilidad de que volviera a fallar otra vez. Bueno, pues eso es lo que tenía el receptor. Ahora voy a probar el resto de frecuencias a ver cómo van, pero yo imagino que van a funcionar porque si nos damos cuenta, voy a abrir esto. Si nos damos cuenta, el oscilador de referencia de este PLL, estos son circuitos integrados exclusivos de PLL o confeccionados para que funcionen como PLL, Phased Locked Loop, en este tipo de receptores, y el oscilador de referencia es el mismo para este que para este. Es decir, los dos PLL están funcionando bajo el mismo oscilador de referencia. Pues eso es lo que tenía. No sé si os parece, vemos cómo funciona esto, o a ver si yo recuerdo, o a ver cómo lo puedo explicar, pues también. Esa es otra. Igual no tengo el bolígrafo. A ver. Me ha perdido el bolígrafo. Voy a buscar uno. Bueno, voy a intentar explicaros más o menos cómo funciona el circuito del PLL. No sé si lo conseguiré o no, porque presumiblemente me podré equivocar. Pero bueno, a ver, yo voy a intentarlo. Básicamente el circuito de un PLL es el Phased Loop, es lazo enganchado en fase. Lleva al menos dos componentes principales. Uno es un VCO y el otro es un comparador de fase. Y un VCO. Este comparador de fase hay que ponerle una frecuencia de referencia y por aquí, bueno, aquí en medio suele haber un pequeño filtro paso bajo, porque al ser un oscilador controlado por tensión, bueno, aquí lo que llevan es un condensador que, dependiendo de la carga del condensador, va a haber una tensión de salida, bueno, también en referencia a la comparación, ¿no? Pero bueno, se va a cargar este condensador que va a hacer que va a actuar sobre la tensión del oscilador. En fin, esto normalmente también va puesto. Y por aquí tenemos la salida de error de la comparación entre la frecuencia de referencia y la generada por el oscilador controlado por tensión. Esto es un circuito PLL. Nosotros aquí en este caso pues tenemos que el oscilador de referencia es este,
y el oscilador controlado por tensión, que tenemos dos. Uno lo lleva la AM y otro lo lleva la FM. Son estos dos circuitos y estos son, bueno, este es el lazo de enganche y este otro igual, lleva estos transistores con el circuito integrado. El funcionamiento, a ver, imaginaros un operacional, ¿vale? En la cual pues tenemos una señal de entrada, una señal de salida y una realimentación. Por ejemplo, aquí un divisor resistivo en la entrada no inversora, o sea, inversora, perdón, y en la que él es este divisor resistivo es el que nos va a definir el factor de multiplicación o de amplificación del operacional. Si por ejemplo yo entro aquí con 1 voltio, el operacional lo que va a intentar mantener siempre es la igualdad en su entrada. Si yo aquí pongo un resistor, un divisor resistivo de tal manera que me divida entre 2, aquí a su salida voy a tener 1 voltio, pero como esto va a estar dividido entre 2, aquí va a haber 0,5 voltios. Con lo cual, el operacional va a empezar a amplificar hasta que aquí, cuando llegue aquí a 2 voltios, en el divisor, que es divisor por 2, aquí va a haber 1 voltio y se va a parar. Pero para eso ya ha tenido que amplificar y estar en 2 voltios. Imaginaros esto con un divisor, por ejemplo, de 100. Entonces esta amplificación será enorme. Bien, pues imaginaros que esta resistencia podemos hacerla variable y podemos jugar con ella, podemos jugar con la amplificación del operacional. Pues esto es justamente esto mismo. Si yo aquí entro con 10 kHz y pongo, bueno, aquí nos faltaría el divisor, lo que llaman el prescaler, pero bueno, aquí lo que es un... me están llamando. Este divisor o multiplicador estaría incorporado en el lazo de realimentación y este estaría controlado por el microprocesador. Sabiendo que podemos modificar el oscilador de controlado por tensión a través del microprocesador con referencia al cuarzo pues aquí tendremos una señal o una frecuencia muy estable que nos permitirá la sintonía del receptor. En el caso de la FM, el oscilador controlado por tensión tiene su salida aquí en la patita 7, que a través de estos dos transistores proporcionan la tensión de sintonía a los diodos varicaps. Perdón, por aquí, que lo hemos visto antes. Y el oscilador de FM tiene por aquí o inyecta una señal propia del oscilador aquí al PLL. Entonces aquí tenemos el bucle del PLL.
Los datos de cambio de frecuencia para la sintonía lo proporcionan los dos ramales que vienen del micro al integrado, que son estos usan el formato I cuadrado C, el famoso protocolo de transmisión digital, que usa dos líneas bidireccionales con un bit con 8 bits de direccionamiento. Cada uno de los integrados que vaya a tocar, por ejemplo este y este, cada uno lleva una dirección y el micro lo activa o desactiva a través de esa dirección de procesamiento. Pues por aquí le manda los datos de registro de la frecuencia. Uno es la transmisión de datos y otro la transmisión del clock. Estando los dos en estado alto, está toda la comunicación stand-by, y en cuanto ponen el clock a estado bajo, están empezando la comunicación con el integrado, con el componente que le haya llamado. Es que son temas bastante complejos y muy difícil de explicar, la verdad. Bien, pues ese por ahí, el de AM. Tenemos aquí la salida del oscilador del VCO, que a través de estos dos transistores y a través de este diodo varicap modifican las frecuencias de oscilación del VCO, del oscilador controlado por tensión. He dicho de VCO, aquí está la salida de control. Y este oscilador controlado de tensión es el que inyecta esa oscilación al mezclador de AM. Lleva un mezclador en push-pull, ¿veis? Es push-pull completamente. Yo la primera vez que lo veo, pero esto es una configuración push-pull. De este batido tenemos la salida en frecuencias de 54,5, que es la primera FI, 54,5 MHz, y posteriormente, después del segundo batido o segunda mezcla, nos salimos de este otro FET con una FI ya de 450 kHz, que es la que ataca al circuito este resonante, el trafo resonante. Esta parte de aquí es el cambio de ancho de banda en AM, y está gobernado también por el microprocesador, de tal manera que el meter, porque estos son todos resonadores cerámicos, el meter mayor número o menor número hace que el ancho de banda de la AM cambie a mayor ancho o menor ancho, y lo que hacen es prácticamente lo que hacen estos dos transistores es poner a masa un tramo de los resonadores. Bien, pues el circuito PLL es un circuito bastante complejo, la verdad. Son circuitos digitales totalmente, pero bueno, la síntesis es un oscilador controlado por tensión y una referencia exacta, un divisor o multiplicador, el cual desde el micro le dicen que multiplica o divida X veces esa frecuencia. Dentro de la RAM que lleva el receptor, no de la RAM, de la EEPROM que lleva el receptor, lleva inscrito el número por el que ha de multiplicar o dividir dependiendo de la gama de frecuencias que esté sintonizando y de la banda, sea AM o FM, lo lleva inscrito, y el micro hace uso de esos valores para decirle al divisor multiplicador que multiplique o divida tantas veces como haya inscrito
ir con referencia al oscilador perdón, y modifique su salida.